Seguimos en el especial de Punto Cero. Recién escuchábamos esto de la cena secreta y queremos contarles que con el código .0200 tienen un descuento especial, así que bueno, a comprar y a participar de esa cena especial. Bueno, vamos a presentar el nuevo segmento de este bloque, que es una versión de Mujeres de Película, que está a cargo de Rolando Gallego, que ahora lo va a explicar un poco mejor, y en este momento está en compañía de Lorena Muñoz y Antonella Esteves, así que bueno, el aire es todo suyo para comenzar a charlar. Bueno, acá estamos, Vicky, gracias por la presentación. Como bien vos decías, Mujeres de Película es un podcast que pueden escuchar en todas las plataformas de Punto Cero. Y la idea es celebrar junto a la radio estos 8 años con este especial que en realidad es como un desprendimiento de un trabajo que yo vengo haciendo hace muy poco tiempo, pero que vamos a tener la oportunidad de hablar con Antonella Esteves, académica, periodista, crítica. Ya me olvidé de todo lo que habíamos hablado hace 2 minutos de las presentaciones. Y con Lorena Muñoz, gran directora de nuestro cine, que también tiene un episodio que creo que ahora se va a enterar de Mujeres de Película, en la cual, bueno, habla un poco de su trabajo en el cine, pero vuelvo a esta idea de que por ahí uno hace poco tiempo que viene haciendo un recorrido. Con Catalina Luis escribimos el libro Mujeres, Cámara, Acción, Empoderamiento y Feminismo en el Cine Argentino, y la idea de este encuentro en esta tarde de domingo es poder seguir profundizando un poco más sobre estas ideas de cine. Así que la primera pregunta que yo quiero hacerle a ambas, y respondan en el orden que más gusten, es: ¿existe un cine feminista? ¿Lorena? Si quieres yo te puedo decir, nosotros cuando creamos el Festival de Cine de Mujeres en Chile, el FemCine, que acaba de tener su 10ª edición, nos hicimos más bien la pregunta por el cine de mujeres, ¿no? ¿Existe un cine de mujeres? Y tuvimos que desarrollar una definición de trabajo, más bien, que es la que ha acompañado al festival los últimos 10 años, que es básicamente el cine dirigido, escrito y o protagonizado por mujeres. Y eso también hace que el FemCine sea un festival bastante particular, porque es uno de los pocos festivales de cine de mujeres del mundo, que incluye dentro de su programación algunas películas, normalmente no son más del 10% de la programación total, dirigidas por hombres, pero que tienen en su centro a mujeres y a personajes femeninos que van más allá del estereotipo clásico de las mujeres en el cine, ¿no? Que luego, si quieres, podemos hablar de eso. Entonces, podríamos decir que hay muchas definiciones de cine de mujeres. Luego, una cosa que ha quedado demostrado para nosotros de manera muy evidente en estos 10 años es que no existe un cine de mujeres como existe un género western o de horror o de musical, porque las mujeres, igual que los varones y los no binarios y les no binarios, están disponibles para todo lo que el cine tiene para hacer. Entonces hay mujeres dirigiendo ficción política, hay mujeres dirigiendo horror, dirigiendo comedia, dirigiendo musicales, dirigiendo muchísima vanguardia y cine experimental, etcétera. Luego, respecto al cine feminista, yo creo que depende de la definición que entiendas por feminista. Yo particularmente creo que la definición muy clásica, muy básica, que es la lucha porque hombres y mujeres tengamos los mismos derechos. Eso es básico. Y para mí, por lo tanto, un cine feminista sería aquel que huye de los estereotipos de género que han poblado cine desde el nacimiento del cine en 1897 y desde ahí hasta ahora. Y por lo tanto, para mí, y esta es mi definición de Antonella Esteves, me hago cargo, ¿no? El cine feminista es aquel que expone la ideología de género, que da cuenta de que existe esta construcción cultural que separa a los hombres y mujeres y que define y limita nuestro quehacer como personas, diría yo, y son películas que ponen ese punto de vista sobre la mesa, independiente de que sean dirigidas por hombres o por mujeres, porque como dice la gran Diana Mafia, el feminismo es una posición moral ante el mundo y no tiene nada que ver con lo que uno tenga entre las piernas. Eso sería como para partir. Bien. Lorena, después de todo este preámbulo. Totalmente de acuerdo con la compañera Antonella en cada una de sus palabras. La verdad que siento como que también estoy investigándome un poco
en ese sentido, y también estoy investigando hacia el movimiento feminista, hacia otras compañeras, hermanas, digo, en cuanto a profesión también, o a ideales, ¿no? O a mirada del mundo. Y la verdad es que me voy como asombrando día a día de lo que voy, cómo me voy reconociendo, ¿no? Y también dónde me voy ubicando. Yo, por ejemplo, durante muchos años creía que no era feminista. Y entonces, por lo tanto, claro, qué divina. Y entonces, por lo tanto, pero bueno, porque tenía otra idea de lo que era el feminismo, ¿no? Ahora siento que soy muy feminista, si se puede ser muy feminista. Y también lo que creo es que el feminismo es una necesidad, en realidad, ¿no? Más que una postura, diría yo. Es una necesidad por darnos visibilidad, por darnos igualdad, por darnos equidad más que igualdad. Me gusta más la palabra equidad. Porque claramente no somos iguales, por lo menos a mi criterio. Entonces me parece que es muy necesario el cine feminista y que de alguna manera está presente, aunque incluso algunas de nosotras o de nosotres no nos demos cuenta, ¿no? De que estamos haciendo un cine feminista. Por ejemplo, perdón que haga un autobombo, que siempre detesto, como cuando uno está... Hazlo, Lorena, estás autorizada. Reunión de padres de la escuela de los chicos y siempre hay uno que habla en un grupo de 200, habla de su nene, pero yo voy a hablar de y no, digo, yo cuando hice Gilda, cuando la escribí con Tamara Viñez incluso, y la protagonizó Natalia, o sea, estábamos rodeadas de mujeres. Brenda fue la mujer de Fabricio, quien me abrió la puerta para que yo consiguiera esos derechos. Tuve una historia de una cadena de mujeres que hizo posible, ¿no? Esa película. Y me acuerdo que yo pensaba que no era una película feminista, y en realidad es un himno. Claro. Es como, ¡ay, Lorena! Tal vez tiene que ver, pero tal vez tendría que ver con que el personaje, vos lo pudiste conocer, investigar, y tal vez no estaba ya enfocado desde el origen del proyecto como un proyecto feminista, pero claramente lo que hizo Gilda, obviamente fue pararse frente al mundo y decir, yo quiero a partir de hoy ser esto, y lo logró y lo consiguió. Claro, lo que pasa es que por ahí a una directora de 20 años hoy no le pasa esto mismo que me pasa a mí, ¿entendés? Que sí tuve una conversión, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Como vi la luz el feminismo. Como que la verdad es que me costó darme cuenta. ¿Por qué? Porque por el mismo sistema patriarcal yo naturalicé ciertos mecanismos. ¿Entendés, Rolo, lo que me pasaba? Entonces... Sí. Como que me costó un poco, de verdad, como darme cuenta de que todo esto que yo creía que era normal no lo era, y bueno, nada, y había que pelear para que eso tuviera una modificación, y había que pelear también por un tipo de cine. Lo que pasa es que ya de por sí cada vez somos más, ¿no? Las mujeres que formamos parte del cine, en términos generales, digo, desde la prensa, crítica, distribución, técnicas, actrices, bueno, a todo nivel, pero me parece que hasta ahora fue una lucha tan desigual, tan despareja, que de alguna manera también yo siento que las mujeres que llegamos un poco a este momento, venimos ya como naturalizando esa pelea, porque es lo normal, ¿no? Como que diría, bueno, nada, hay lugar para 10 hombres y una mujer. Sí. Entonces, como que ya, a eso me refiero también, no solamente con naturalizar el relato, lo que se va a contar, sino también que hay ciertas reglas que uno lamentablemente entendía hasta hace poco tiempo, y me hago cargo de eso, como lo normal, ¿no? Lo natural. Bueno, de hecho, perdóname que te interrumpa, pero hay una anécdota que vos contás, o que contaste cuando presentamos Mujeres Cámara Acción, que tenía que ver con una película que co-dirigiste, y vos naturalizabas que la presentaran como la película del director, y vos dabas un paso atrás, o te ponías en la sombra cuando el proyecto lo habían imaginado, soñado y dirigido los dos. No, y sí, yo eso no lo naturalicé nunca, ¿eh? Igual, yo lo critiqué mucho, pero no me daba cuenta que eso era mirá cómo sería que a mí hace, no sé, 5 años atrás, en una entrevista, me preguntaron si yo consideraba que mi cine era un cine feminista. Yo dije que no. Y incluso me preguntaron si yo había sufrido
algún tipo de discriminación o de diferencia en cuanto al quehacer, ¿no? Digo, o sea, a mi trabajo. Yo dije, no, la verdad que no, yo creo que puede tener que ver con que tengo carácter muy fuerte y con que, bueno, soy una luchadora. Una tarada. No, sí, había un montón de elementos, entre ellos este tan importante, no menor, como es el hecho de que codirigimos, le cuento a Antonella, por ella no lo sabe, codirigimos junto con Sergio Wolf una película que se llamó Yo no sé qué me han hecho tus ojos, sobre una cantante de tango, y en la película, cuando se estrenó, había muchos periodistas que decían y que escribían notas en diarios muy importantes, diciendo que era la película de Sergio Wolf, y era una codirección, era un co-guión, codirección, ¿no? Pero bueno, digo, no era culpa de Sergio esto, yo nunca lo hice responsable a él, sino más bien, bueno, a este entorno y a esto que estamos hablando, ¿no? De esto normalizar o naturalizar cierto lugar de que cuando hay un hombre y una mujer, seguramente él es el talentoso y ella está ahí, no sé, porque se puso una minifalda. Sí, algo hizo para estar ahí que no tenía nada que ver con sus capacidades, obviamente. Sí, y yo creo que lo que dice Lorena respecto a lo generacional es muy fuerte. O sea, dice una chica de 20 años hoy día no se haría esas preguntas. Y yo recientemente terminé una investigación, un libro que se debería publicar prontamente, en donde entrevisté a 15 mujeres del cine chileno y a 7 de ellas entrevistas de 2 horas sobre toda su trabajo, ¿no? Cómo llegar a ser la montajista más destacada, la sonidista, bueno, hay un par de directoras, está Alicia Cherson, está Paula Castillo, por ejemplo, nombres que son muy importantes en el cine acá. Y todas 40 y varios, ¿no? Y lo que tú dices, Lorena, fue lo mismo que yo escuché una y otra vez. Y es como, mientras estaba en la escuela, cuando empecé a trabajar, no me di cuenta y de repente, ¡paf! Hoy día que miro hacia atrás me doy cuenta, oye, pero en esa situación no estuvo bien. Y en esta otra situación no me dieron el laburo. Y en esta otra situación no me dieron el crédito. Y es algo que, claro, hoy día nos hace un montón de ruido, pero quienes venimos hace 20 años trabajando en el área del audiovisual o del periodismo vinculado, lo teníamos como algo muy normal. Y una de las cosas hermosas del movimiento feminista de los últimos años ha tenido que ver con que las más jóvenes de alguna manera nos han tenido que obligar a repensar nuestra propia historia y a ponerla en cuestión. Y yo creo que eso está muy bueno porque está bueno para nosotras, pero sobre todo para las que vienen, ¿no? Que es una de las razones. Y también ahí agregar lo que decía Lorena, que yo me siento muy identificada. Nosotras cuando creamos FemCine, de hecho lo pensamos, en algún momento pareció la discusión, bueno, pero somos feministas, y todas nosotras decimos, no, porque el feminismo es esta cosa tan violenta y las feministas están todas enojadas y odian a los hombres y nosotras no somos así. Y es muy fuerte que nosotras también pisamos el palito, ¿no? De estos prejuicios respecto al movimiento. Y creo que a nosotros nos tomó un par de años que yo como directora me parara en el escenario de inauguración al festival y decir, este es un festival feminista, pero es gracioso porque como tú lo haces con tus películas, nosotros estábamos haciendo feminismo activo. Al generar espacios para difundir, celebrar y premiar el cine hecho por mujeres, pero no lo veíamos como una acción política al interior de este movimiento, ¿no? Y es muy fuerte como el patriarcado y el pensamiento hegemónico han hecho incluso ese trabajo de que quienes incluso lo estamos haciendo no lo pensemos con orgullo y no lo entendamos tan profundamente. Entonces es como tú dices, es un trabajo, bueno, de deconstrucción, dicen las teóricas, ¿no? Pero yo creo también de apropiación y decir feminismo es una palabra hermosa y hombres y mujeres deberían declararse feministas y la pregunta no es más bien si uno es feminista, la pregunta es si uno es sexista. Luego ellos son los que deberían, o ellas son las que deberían estar ahí avergonzándose de su posición ante el mundo. Eso como para decir. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, ahí estaban hablando de las nuevas generaciones de realizadoras, pero a mí me ha tocado entrevistar a realizadoras que tal vez no tienen todavía tan en claro esta situación porque siguen normalizadas estas leyes y reglas de cómo se debe hacer el cine, quién lo tiene que hacer, qué rubros siguen siendo ocupados, como por ejemplo en dirección de fotografía, sigue siendo predominantemente masculino. ¿Qué pasa cuando ustedes se acercan a una colega y todavía ven que les falta despertarse? Esto de que hablamos, o sea, ser feminista no tiene que ver con toda la propaganda negativa que se ha hecho durante años, obviamente desde el discurso hegemónico patriarcal, sino que tiene que ver con esto, pararse frente al mundo y tomar una decisión política. Y cada acción que se haga tiene que ver con esto. ¿Qué pasa cuando ustedes ven que les falta eso todavía? ¿Cómo es
esto de predicar de alguna manera, por así decirlo, para incorporarlas a este movimiento? Bueno, a mí en lo personal no me gusta mucho como predicarle a nadie, digo, ¿no? O sea, como no me siento tampoco con autoridad para decirle a nadie cómo tiene que pensar o actuar o qué camino tiene que elegir o tomar. Me parece que es una decisión muy personal que hay que respetar, por supuesto, también quienes están en la vereda de al lado, por no decir de frente, y nada, me parece que cada uno, cada una tiene que hacer ahí como su camino y su recorrido. Yo creo que por ahí, bueno, lo que pasa es que predicar, viste, tiene una connotación tan religiosa. Sí, por eso utilicé la palabra predicar y me parece que no era la correcta. Los testigos de Jehová, ¿no? Igual yo vengo de ahí, entonces tengo esa formación, ¿eh? Yo fui muy evangélica en mi adolescencia y yo creo que ahí algo sí me quedó. Ahora predicamos las buenas nuevas del feminismo y de la equidad, pero yo sí, o sea, estoy de acuerdo con Lorena que es una situación súper personal. Yo enseño mucho en la universidad y ahora estoy haciendo talleres abiertos sobre reconocer tu situación en el mundo y por qué estás ahí y por qué crees lo que crees. Entonces, cuando hay una mujer que me dice, no, yo feminista no, sí veo que hay disposición para conversar y para dialogar, porque a veces hay gente que simplemente no. Pregunto, bueno, ¿por qué? ¿Por qué crees tú? ¿Qué crees tú que es? ¿Y por qué te hace ruido? Y creo que ahí se pueden generar diálogos que son interesantes. También lo que nosotros estamos viendo en Chile, y también yo lo vi en Buenos Aires cuando vivía allá, es la idea de que hay muchos feminismos posibles. Como hay muchas maneras de ser mujer, hay muchas maneras de ser hombre, hay muchas maneras de ser progresista o socialdemócrata, si usted quiere. Hay muchas maneras de que uno pueda decir, mira, por ejemplo, nosotros en FemCine, porque hacemos un festival que incluye varones. La directiva del festival somos puras mujeres, somos 5 mujeres las que tomamos las decisiones, pero de ahí hacia abajo hay varones en nuestros equipos, todos los años hay varones en nuestro jurado, en FemCine son minorías, eso sí, hay varones haciendo talleres, ¿cierto? Por supuesto que los hombres están invitados a participar del festival, solo como hay los espacios que están vedados son la directiva, son puras mujeres, y las competencias, porque el festival es para celebrar y premiar al cine hecho por mujeres, porque lamentablemente todavía no llegamos en los festivales generalistas a tener equidad. Quizás cuando eso suceda, espacios como FemCine o como La Mujer del Cine en Argentina no sean necesarios. Pero todavía no llegamos ahí, así que aquí estamos. Luego, yo puedo entender que haya mujeres que me digan, no, yo mi feminismo es sin hombres. Y es como, ok, también está bien, o sea, es como, viene de tu experiencia, viene de tu historia, viene de quién tú eres, dale. O sea, es como... El año pasado tuve la alegría de participar en un encuentro de Festival de Cines de Mujeres en Turquía. Habíamos más de 20 festivales de distintos lugares del mundo. Yo era el único que representaba un festival latinoamericano. Y claro, y cuando dije esto de que en nuestro festival se mostraban películas con hombres, fue como ¡oh! y fue muy gracioso explicar por qué para nosotras nos parecía importante, pero es como... A nosotras nos parece que queremos celebrar a los varones que están instalándose desde otro lugar. Nosotras tenemos esta manera de hacer las cosas, hay 1000 maneras de hacer las cosas posibles y todas estas mixes se hacen con honestidad y con cuidado y respeto por el otro y la otra. Entonces, finalmente yo creo que ese también es bastante sano, ¿no? De decir, cada uno con sus procesos, cada una con su lógica, y si hay alguien que se opone de manera súper tajante, decir, bueno, te invito a que pienses qué es lo que te está pasando con eso que te hace tanto ruido, ¿no? Pero ahí cada uno con su cada uno. Claro. ¿Vos, Lore? Sí, yo de acuerdo, por supuesto, de nuevo de acuerdo con Antonella. No, me encanta, digo, lo que dice y me encanta cómo lo dice también, ¿no? Es muy clara y muy de acuerdo con esto de los tiempos y de no meter presión, y aparte es la peor forma para mí de adoctrinar, si querés, ¿no? O sea, como que en realidad tiene que ver con esto, con lo que decía antes, con una necesidad del feminismo, no ni con una imposición, ni con, o sea, con una necesidad de eso, de visibilidad, de equidad, de trabajo, es un derecho humano. Entonces, como que me resulta difícil, ¿no? Es como algo tan básico para mí ahora que por eso a veces no lo podemos ver, no claro. Llegamos a verlo, ¿no? Es como decir, bueno, ¿quién puede estar de acuerdo con la tortura? ¿Hay alguien que puede estar de acuerdo con la tortura? Es como, no, viste, como, bueno, alguien puede no estar de acuerdo con que las mujeres
tenemos que tener derechos y tenemos que poder ganar lo mismo ante un mismo puesto de trabajo que un hombre, que tiene que haber la misma cantidad de mujeres haciendo cine que hombres, que tiene que, o sea, es como algo para mí tan fundamental, te diría, ¿no? Pero tan básico que me resulta difícil tener como que defender eso que es tan, eso, como respirar, ¿no? Y que igualmente, si bien ahí mencionabas vos en la región, no solo en Argentina, en Chile, sino que en la región tenemos grandes cantidades de realizadoras mujeres, aún todavía esas directoras siempre se manejan dentro de lo que es el cine independiente. Esto de que todavía no son capaces los grandes productores de delegar. Bueno, en tu caso, Lorena, por ahí después del éxito de Gilda, en El Potro hubo también una apuesta, pero digo, generalmente las películas que se dirigen son de muy bajo presupuesto y cine independiente. ¿Por qué todavía falta eso? Y eso no es solo en la región, sino que es en Estados Unidos. Se cuentan con los dedos de las manos las grandes producciones o los blockbusters, como ellos los mencionan, dirigidos por mujeres. ¿Por qué todavía falta? Porque si bien hablamos de conquistas en espacios, en industrias más desarrolladas, todavía esto sigue siendo lo mismo. A menos que haya acciones propositivas, como por ejemplo lo que hizo Suecia, ¿no? Ahora, igual les invitaría a pensar que eso no solamente pasa en el cine. En cualquier ámbito hay muchísimas mujeres trabajando, y cuando empezamos a hablar de más dinero involucrado en los proyectos, empieza a ser exactamente lo contrario con la participación de mujeres. Te doy un solo ejemplo que cuando yo lo conocí a mí me impactó. A nivel de museos del mundo hay la misma cantidad de directores que directoras de museo. Eso es más o menos, está equitativo, pero está distribuido de manera que el 20% de los museos más ricos casi no tienen directoras mujeres. Y hay museos como el Louvre, como el Santa Sofía, como el MoMA, como el Metropolitan en Nueva York, que nunca en su historia han tenido directoras mujeres. Entonces, mientras más dinero hay involucrado, hay menos posibilidades de que las mujeres estén ahí. La historia de Hollywood también está marcada por eso. Las mujeres tuvieron una presencia muy importante en el cine mudo en la década del 10 y en la década del 20, cuando llega el sonoro y cuando el dinero, Wall Street, empieza a invertir en Hollywood, porque se empieza a darse cuenta que efectivamente esto no era menor, había un gran negocio ahí. Estos trabajos que habían sido tomados por mujeres y por migrantes, por gente que estaba dispuesta a arriesgar mucho más, ahora empiezan a ser tomados por varones blancos, que finalmente son como el sujeto de la democracia desde la Grecia antigua, el andro. Por eso hablamos del androcentrismo, no solamente del machismo del patriarcado, porque no son todos los hombres los que tienen el poder. No son todos los hombres los que pueden hacer películas y dejan a las mujeres afuera. Históricamente, los hombres de la diversidad sexual no han podido participar, ahora esto también es muy reciente. Históricamente, los hombres pobres no pueden participar, los hombres indígenas no han podido participar, los hombres afroamericanos han tenido muchos problemas para participar. Entonces, es un tipo de varón muy específico el que está dejando afuera a todos quienes no pertenecen a esas características. Y en el caso del cine, básicamente, lo que yo digo siempre en clases, el 90% de lo que vemos está hecho por hombres blancos, heterosexuales, ricos, de primer mundo, que hablan inglés y viven en California. Y el problema con eso es que es esa experiencia muy específica la que está definiendo nuestra experiencia a nivel planetario. Y esa cuestión es lo espeluznante, ¿no? Y hay cifras, y les invito, si quieren, visiten Woman in Hollywood, que es un excelente repositorio de información sobre cine de mujeres, liderado por Melissa Silverstein, que estuvo en el festival hace unos años atrás, es una genia total. Y ella pone estadísticas. Y lo que tú dices, Rolo, es muy interesante, porque en las 100 películas más vistas del año pasado, creo que 14 fueron dirigidas por mujeres. Pero cuando uno va a las 500 películas más vistas, ahí la cifra llega a la dirección de mujeres hasta un tercio. Entonces, mientras más pequeños sean los proyectos, hay más posibilidades de que las mujeres estén involucradas, lo que también explica, entre otras maneras, por qué históricamente las mujeres han tenido mucho más acceso al cine experimental y al cine documental que al cine de ficción, que está mucho más vinculado con la industria. Claro, y ahí hablabas vos, de los 14 títulos, generalmente también están vinculados a películas de género como superhéroes, pero cuando va una directora o convocan a una directora como Lucrecia Martel y se para frente al estudio y le dice, yo quiero dirigir las escenas de acción, le dicen que no, lamentablemente. Yo me quedaría hablando toda la tarde, pero obviamente ya estamos llegando al final, pero sí me gustaría que compartan
así como en algún momento tuvieron este clic y antes Lore decía esto de, bueno, yo no me consideraba feminista y después entendí que sí, que podamos recomendar a los que nos están viendo y escuchando por Punto Cero alguna película que ustedes entienden que es como el referente o que a ustedes les permitió ver algunas cuestiones que por ahí no estaban antes en su cabeza, o que volvieron a ver una película y que ustedes dicen, bueno, esto es cine hecho por mujeres o esto es cine feminista, por este lado tiene que ir mi trabajo, mi investigación, presentarla en el festival, etcétera. Bueno, mientras Lorena piensa, yo sí tengo una aquí como muy encima, porque hace poco la estuve refiriendo. Hay una película hermosa que es de hace un rato, ya esta película de tener por lo menos 15 años, que se llama El jinete de ballenas, The Whale Rider, de Nikki Caro. Destacadísima cineasta neozelandesa, y que es una belleza de película porque instala exactamente los prejuicios de género al interior de una comunidad maorí en crisis. Y está en crisis porque no tiene liderazgo. Y porque se supone que el líder iba a ser el hermano gemelo de Paikia, que es la protagonista de la película, que es una adolescente, ¿no? Y ellos nacieron juntos y su hermano falleció y ella siguió con vida, pero ella era mujer, entonces no era concebible de que ella fuera a ser la líder. Y ella misma y su comunidad tienen que pasar por un proceso para darse cuenta que ella también puede serlo. Y ese proceso de autodescubrimiento, que es como el clásico camino del héroe en el cine más clásico, ¿no? Más narrativo, es muy interesante verlo desde el punto de vista de una mujer en una comunidad tradicional, en una película además que tiene una banda sonora increíble a cargo de Elisa Gerard, que se las ultra recomiendo. Entonces ahí tienen una película que además es muy amable de ver, es muy hermosa, es muy conmovedora, y que para quienes no entienden muy bien qué significa el patriarcado, ahí hay un muy buen ejemplo para acercarse. Bien. ¿Lore llegó a pensar? Yo la verdad que no sé, mira, se me ocurría recién La lección de piano, que es una película que me gusta muchísimo, que la dirigió una mujer, ¿no? Sí, Jane Campion, sí. No, de golpe entré en duda y dije, bueno, igual es interesante también, porque responde un poco a lo que decía Antonella, ¿no? Esto de un cine, digo, yo también estoy de acuerdo, no estoy en contra de los hombres, por favor, vengan, los queremos. Claro, y me encanta trabajar con hombres también, digo, una cosa no quita la otra, ¿no? Como que a veces se tiende como a meter todo en una misma bolsa, o sea, ser feminista no implica ir en contra de los hombres, que refugilarlos. Obvio. No, se me ocurría La lección de piano, un poco por este deseo que tiene ella y cómo pelea contra un mandato, ¿no? Contra un mandato que le está muy impuesto, por su condición social, por esto que se enamora de este hombre, del profesor, del maestro. Bueno, nada, me parecía como que podía ser, que era una opción. Después hay otra película que para mí es muy importante, que tiene que ver con la mirada de una mujer, que la dirigió un hombre y que yo amo profundamente, que es El Sur, de Víctor Erice, que es en realidad es una historia biográfica de su mujer. El libro es maravilloso también, de Adelaida García Morales, que escribió unos cuantos libros y siempre son historias de mujeres y muy interesantes todos, y que en realidad habla de su experiencia en relación a el pase de la infancia a la adolescencia de una niña que no entiende por qué el padre está tan ausente, ¿no? En su vida, aunque está presente físicamente. Y ese descubrir, ¿no? Esa como primera desilusión, el primer amor, bueno, me parece como que también es interesante desde el punto de vista de una mujer, aunque sea también, bueno, aunque en este caso es dirigida por un hombre. Bien. Yo antes de despedirme, yo voy a recomendar Gilda. Digo, estamos hablando también de la historia de una mujer dentro de una sociedad cumpliendo mandatos y que en determinado momento fue a por sus sueños y fue con todo y logró ser la cantante y la artista número 1 reconocida hasta hoy en día, y que gracias a Lorena tiene una película, una de las primeras biopic nacionales que le hace mucho honor. Así que obviamente, ya que la tenemos acá, Lorena, antes de irme yo, y un poco para seguir profundizando estos temas, libros que tienen que ver no con el feminismo, sino con también entender un poco cómo fuimos educados sentimentalmente, el cine patriarcal y demás, para que puedan ir a buscarlos. Este es, que se va a ver al revés, obviamente, Amar como en el cine, libro de María Fernanda Mujica y Natalia Trenco, que recorren los últimos años
los últimos años no, desde comienzos de Hollywood hasta los últimos años, las comedias románticas y cómo ellas han marcado un poco nuestra sociedad. Alzamos la voz de Fabiana Scherer, que es un recorrido por todo lo que ha pasado principalmente en Argentina en los últimos años con el feminismo. Bueno, esto es un clásico, Simone de Beauvoir, el segundo sexo, este es el tomo 1, hay muchísimas ediciones que los pueden conseguir por ahí. Después tenemos un libro de Julia Kratge, que es una crítica académica en Argentina, que lo que hace es repasar un poco el ocio desde la figura de la mujer en el último tiempo del cine argentino. El libro se llama Al margen del tiempo, que es como un clásico que seguramente lo tendrán visto, es cine de mujeres, tiene algunas definiciones que ya quedaron como muy viejas, porque tiene sus años, de Annette Kuhn, pero bueno, se consiguen en algunas librerías de usado todavía y demás. Y uno de mis preferidos, si podemos decir que hay preferidos también en libros, es Morder la manzana, de Leticia Dolera, que es una actriz y directora talentosísima española que recorre un poco qué le pasó a ella al llegar al mundo y la fama, y que además en el último tiempo ha presentado una serie que se llama Vida Perfecta, que ahora se ve acá en la región en HBO los viernes a las 11 de la noche, que tiene 3 protagonistas femeninas muy fuertes buscando sus deseos. En esta maratón nos quedamos sin tiempo, les agradezco muchísimo, Antonella, gracias, Lorena, por su tiempo. No sé si quieren agregar algo más, si no nos despedimos hasta un próximo encuentro. Muchas gracias por la invitación, un placer conocerte, Lorena, aunque sea por el Zoom, y Rolando, espero nos encontremos prontamente. Gracias, igualmente, Lore. Gracias, Rolando, y un placer también, Antonella, conocernos. Gracias, hasta el próximo especial entonces, y gracias, Punto Cero, y feliz cumpleaños.